compartiendo lo que el Señor nos viene enseñando acerca de en el libro de Santiago. Y ya sabe usted que tiene que abrir la Biblia ahí en Santiago. ¿Qué capítulo? Recuérdenme. Capítulo 4. Usted sabe porque vamos estudiando esta carta, y hemos venido por muchos domingos compartiendo acerca de todos estos temas que nos habla el Señor para glorificarlo a Él, como dice la alabanza, y para nuestro bien. Amén. Vamos a decir nuestra declaración que tenemos todos los días que nos congregamos en este lugar, los domingos. Alce su Biblia y de manera alta, fuerte, usted vaya a decir dónde está su Biblia. A ver, ¿quiénes no tienen Biblia? Si no tienen Biblia, por ahí vamos a hacer una campaña de venta de Biblia. Dígalo conmigo. Vamos a coger la Biblia esta que tengo acá, para que me pese más. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso, en esta mañana, ¿qué va a hacer? La escuchará ¿con qué? Con atención. ¿Para qué? Para obedecerla. Así agradará a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, por permitirnos en esta mañana compartir tu palabra. Gracias por todo lo que hoy hemos podido hacer en este lugar. Todo ha sido para tu gloria. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que nos limpies, que nos purifiques, Señor, y que nos laves y nos permitas llegar delante de tu presencia en esta mañana confiadamente. Oh Padre eterno, sabemos que en el nombre de Jesús tú escuchas nuestras oraciones. Y hoy, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender, entender tu palabra, todos estos principios que nos enseñas para vivir vidas agradables delante de ti, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Tu Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro, y tu Espíritu Santo abre los corazones, las mentes, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a leer en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y hoy vamos a compartir este tiempo y dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Hay un título ahí que dice la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matar y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibir porque pedís mal para gastar en nuestros deleites. Veníamos el domingo pasado, nuestro hermano Eduardo nos compartió la palabra y compartió acerca de un contraste entre la sabiduría del mundo y lo que trae los frutos de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Entonces el capítulo 3 comenzó con el fruto de esa sabiduría que viene de Dios, y es el fruto de justicia. Se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces comienza con esa palabra, paz. Pero en contraste a esto,
cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 4 de la carta de Santiago, yo le he titulado esto La condición y la causa de las luchas egoístas. La condición y la causa de las luchas egoístas. Y esto es lo opuesto a cómo termina la carta en el capítulo 3, guerra y paz, o lo opuesto a una novela que se escribió que se llama Guerra y Paz. Aquí Santiago pasa de la paz a la ¿qué? A la guerra. Termina el capítulo 3 con la palabra paz, pero después comienza de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y es un contraste entre Santiago capítulo 3 versículo 18 y Santiago capítulo 4 versículo 1. Que probablemente no sea la mejor transición que nosotros podemos ver en un texto bíblico, pero lo digo así, porque el fruto de la justicia se siembra en paz, porque quienes hacen la paz, y ahora viene y dice Santiago y nos habla de disputas, de pleitos, de conflictos, y es como una contradicción, por decirlo así, pero Santiago acaba de describir la gloriosa naturaleza y el fruto de la sabiduría de lo alto. Y Santiago ahora abruptamente pasa a una imagen menos gloriosa del espíritu, ¿de qué? De la sabiduría, no de lo alto, sino del mundo. Y ese espíritu, por decirlo así, porque no es algo que podemos ver, ese espíritu está presente en las iglesias. Y cuando Santiago escribió esta carta, él sabía que eso estaba presente en las iglesias de la diáspora, la primera iglesia. Y Santiago comienza con esta sesión como un médico. Lo que hace un médico cuando uno va ahí está el doctor Tony, es hacer preguntas. Y hacen preguntas para saber, para estar consciente de lo que está sucediendo realmente en la persona, que el médico en ese momento no lo puede observar, no lo puede ver, pero él comienza esta sesión como un médico, consciente que las señales externas de las personas son solo los síntomas de un problema que está más profundo en la persona, una enfermedad o cualquier cosa que tenga esa persona. Y al hacer preguntas, el médico puede diagnosticar rápidamente la raíz del problema. Y aquí Santiago también, al hacer esta primera pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, está haciendo un diagnóstico. Y el médico primero debe hacer este diagnóstico correcto para así ofrecer una cura correcta. Si no hace esa pregunta, los médicos no van a poder saber. Y cualquier lugar donde hay personas, hay conflictos. En cualquier lugar. Entonces el médico primero hace estas cosas. Y recuerda, el médico Santiago, que él está hablando a los creyentes. No le está hablando a incrédulos. Le está hablando a los creyentes, cristianos de esta época, de aquella época. Y nos está hablando en el día de hoy a nosotros. Y por eso estos problemas claramente están levantando esa cara fea de la iglesia. De aquella iglesia que dice Santiago en el capítulo 1, cuando dice a la iglesia, Santiago, siervo de Dios, el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, salud, hermanos míos, le dice, en el capítulo 1. Entonces aquí está mostrando Santiago esa cara fea de la iglesia. En estos días estábamos en un seminario sobre la teología de la salvación, y ya después que se terminó el seminario comenzaron a hacer preguntas y comenzó como un conflicto, y alguien dijo, no, porque los enemigos, y de hecho el pastor Sergio enseguida dijo, pero ¿por qué los enemigos? Si estábamos todos entre hermanos, y si se supone que si todos estamos entre hermanos, no debe haber enemigos. Pero en cualquier lugar donde hay personas hay conflicto, hay guerras.
entre las naciones, hay pleitos. No solamente en el mundo, sino dentro de la misma familia hay conflictos. En la iglesia hay conflictos. En todos los lugares nosotros podemos ver, y muchas veces ese conflicto se lo atribuimos a cosas externas. Es que la culpa la tienes tú y somos expertos en echarle la culpa de lo que nos pasa o lo que está en nosotros a las demás personas. Pero aquí Santiago, como un cirujano del alma, abre nuestro corazón y nos muestra la raíz de las guerras. Y nos dice que esa raíz de las guerras no está afuera. ¿Está dónde? Está adentro de nosotros. Hay un hombre llamado R.C.H. Lesky y dice: los lectores han seguido la sabiduría terrenal, inmoral y diabólica. Y Santiago les dice claramente en qué clase de personas se han convertido y los exhorta con firmeza al arrepentimiento. Entonces Santiago le dice: ¿cuál es la fuente de las disputas? ¿Cuál es la fuente de los conflictos entre ustedes? Y da una visión amplia que conduce a esas contiendas que originan conflictos, que originan peleas. Y Santiago plantea la primera de las dos preguntas en el versículo 1, y él comienza a relacionar y comienza a decir el origen de los conflictos y de las peleas entre ustedes, entre las relaciones interpersonales, son provocadas por cosas que están dentro de ustedes. Y la segunda pregunta que Santiago hace es, en el capítulo 1 dice: ¿no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Lo que está queriendo decir Santiago es que está dentro de nosotros. Mis hermanos, los llama hermanos porque le está hablando a la iglesia. Y los dirige a que ellos entiendan que esto es algo, no es algo teológico o que no puedan entenderlo. Cualquier persona puede entender esto. Y les muestra algo revelador, porque la palabra de Dios nos revela nuestras vidas. Y al final de ese capítulo 3, codiciáis y no tenéis, dice el capítulo: matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y luchar porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí al final de ese capítulo 3, Santiago explica que la falta de sabiduría conduce al desorden y a toda práctica malvada, y que la verdadera sabiduría produce buenos frutos, como lo habíamos visto en el capítulo 3. Y a partir de eso, Santiago comienza a compartirles a ellos y comienza a decirles que eso viene de dentro de ellos, de dentro de nosotros. Las peleas, los pleitos, lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas, en la iglesia, viene de algo que está en el interior de nosotros y no está afuera. Y dice un filósofo judío holandés: a menudo que me he preguntado por qué las personas que se jactan de profesar la religión cristiana, es decir, el amor, y eso es lo que nosotros debemos profesar, ¿están de acuerdo, hermanos? El amor, la alegría, la paz, la templanza, la caridad hacia las demás personas, deberían, ¿por qué se pelean con tremenda amosidad? Dice, con tremendo ánimo, con rencor. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué muestran tanto rencor? ¿Por qué muestran esto diariamente unos hacia otros? ¿Por qué muestran un odio tan amargo? Que esto, en lugar de virtudes que profesan, es el criterio más claro de su fe. Las peleas, los pleitos. Y esta palabra pelea viene de una palabra que es polemos, griega, y nos da la idea de que se refiere literalmente a conflictos armados, guerras, pleitos, contiendas entre las personas. Polemos es una palabra que se refiere a conflictos, a que nosotros como hermanos
no podemos entender cómo entre nosotros hay conflictos. Y a veces, como dice Santiago, le echamos la culpa a las demás personas. Santiago va a exponer y a decir que la sabiduría humana y la sabiduría terrenal genera conflictos, frustraciones y falsas motivaciones originadas en nuestras pasiones internas, en nuestros desórdenes, que buscan no la gloria de Dios, que buscan nuestra propia gloria, el egoísmo. Y vamos a ver cómo las pasiones pecaminosas producen esos conflictos. Este texto muestra la relación del tema, de los temas que hemos visto a través del libro de Santiago. Las discusiones, las peleas entre los hermanos estaban siendo algo común, estaban siendo algo repetitivo. Y eso lo podemos ver en el día de hoy. Eso no era solamente de aquel entonces. Por eso, Santiago quiere enfrentar de esta manera, una manera directa, a través de la palabra de Dios, a través de preguntas, que las peleas, las disputas en las iglesias son síntomas de una condición más profunda, que una condición que está dentro de nuestro corazón, de los deseos que están dentro de nosotros, personales, que combaten con los deseos personales de los otros miembros de la iglesia. Porque no estamos de acuerdo con algo, porque el hermano dijo algo que no está de acuerdo, porque cree de pronto algo que yo no creo, o porque cualquier cosa. Cuando estaba preparando el mensaje, a veces me vino a la mente que a veces nosotros decimos, no, pero es que en la iglesia no tenemos esas peleas que de pronto se pueden ver en otras iglesias. En la iglesia no tenemos esas discusiones, pero si nosotros nos damos cuenta, en el entorno donde estamos, que es una iglesia familiar, cuando llegamos a nuestra casa, seguimos siendo iglesia, amén. Y cuando llegamos a nuestra casa, peleamos, discutimos. No se supone que si nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, no se supone que nosotros debemos en nuestros hogares mostrar amor, comprensión, comunicación, una buena relación con la esposa, el hijo, la madre, con el hijo, con la hija, como cristianos. Y a veces nuestras casas parecen campos de batallas, y se escuchan más discusiones en nuestras propias casas que en la casa de aquellos que no son cristianos. Por eso este hombre que ahorita les expresé, decían, ¿por qué será un holandés judío que ¿por qué las personas que se jactan de profesar la religión cristiana, se jactan de profesar una religión que se basa ¿qué? En el amor? Porque somos cristianos, somos de Cristo, y nuestro Señor, nuestro Salvador, lo que expresó fue amor, lo que expresó fue paz, templanza. ¿Por qué las personas cristianas, es decir, aquellos que deben demostrar amor, deben demostrar alegría, deben demostrar templanza, deben mostrar caridad hacia todos los hombres, ¿por qué se pelean? ¿Por qué discuten? ¿Por qué pelean con una animosidad tan rencorosa y muestran cada día ese rencor, odio amargo unos hacia otros? ¿Por qué en lugar no profesan las virtudes, que es el claro criterio de nuestra fe, nuestras virtudes? El fruto del Espíritu que debe estar en nosotros: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Porque estos malos deseos egoístas que buscan el placer personal. Y si nosotros nos damos cuenta, en muchas ocasiones cuando discutimos, peleamos, nos damos cuenta y reflexionamos, nos damos cuenta que peleamos por cosas tan ilusas, tan innecesarias, y así es como se comienza
cuando un niño pelea con su hermano por un juguete, el problema no está en el juguete. El problema está en los deseos que ambos tienen, que chocan, que combaten. Ambos quieren el mismo juguete para sí mismos y lo quieren en el mismo tiempo. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestras vidas como cristianos. Y se supone que como iglesia nosotros debemos reflejar no peleas. Y esta palabra que usa Santiago aquí, conflictos, peleas, se usa para combate físico. Cuando se refiere a un combate físico de con armas, un combate físico, y parece mentira, pero cuando nosotros estamos en conflictos, en problemas, parece que utilizamos nuestras armas, y nuestras armas no es un revólver, una escopeta, un rifle. Lo dice Santiago también. A veces utilizamos el arma más letal con la que podemos asesinar, como dice Santiago, a una persona. Y esta palabra nos da la idea, conflictos, peleas, maché, nos da la idea de una palabra que describe discusiones sobre palabras o su significado. Dice que maché es un contexto, se refiere a batallas en arrebatos de pasiones que ocurren durante el estado de una guerra. Y así pasa con nuestras vidas. Y peleamos y discutimos. No logramos ponernos muchas veces de acuerdo. Santiago no pregunta si hay peleas. Miren la primera, de dónde vienen las guerras y los pleitos. Él da por sentado que hay peleas entre los cristianos y disputas entre nosotros, las da por sentado, como indica en el versículo 1. Algunas peleas y disputas en la iglesia son legítimas y justificadas, porque algunas cosas que peleamos en la iglesia por nuestra fe, o sea, estoy hablando de peleas cuando nosotros defendemos nuestra fe. Y él nos está diciendo, algunas son legítimas. Es evidente que paz en cualquier no es un concepto bíblico. Cuando buscamos la paz a cualquier precio, no es un concepto bíblico. Siempre van a haber discusiones, siempre vamos a tener desacuerdos. No es un concepto. Sin embargo, Santiago está claramente preocupado por el tipo de discusiones y conflictos que no pueden justificarse. Hay cosas que no podemos justificar, y eso es lo que dice Santiago. No pueden atribuirse a un celo justo, sino a una ambición egoísta. Está hablando de cosas que están, el egoísmo que está entre nosotros. Y la realidad es que la mayoría de las peleas y disputas en la iglesia no son legítimas ni justificadas. Y en el libro de Santiago, el factor de la unidad, mi amigo y mi compañero pastor de la iglesia, afirma que las batallas más feroces en nuestras iglesias rara vez se liberan por teología. Con mayor frecuencia se liberan por cambios o a veces incluso por el mínimo cambio. Yo creo que en la iglesia hemos tenido algunos cambios y en las iglesias para mejorar. Y el pastor lo decía ahorita cuando estaba aquí en el estudio, porque hay cosas que yo ahora no hice antes, ojalá yo las hubiera hecho ahora para que nosotros darnos eso es lo que Dios le está dando ahora, cosas nuevas, no cosas nuevas que Él está inventando, sino cosas nuevas que Él está descubriendo, que están en la palabra de Dios y que están descubriendo y que ha traído a la iglesia para traer cambios. A veces hay personas en la iglesia que quieren traer cambios para bien, para cambios que glorifican a Dios.
para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, pero muchas veces hay conflictos por esos cambios. Y todo lo que traemos a la iglesia es para avanzar, para crecer, para que esos cambios, no para que eso traiga conflictos, para que eso traiga problemas entre la iglesia. Examina tus discusiones en tu hogar. Examina tus discusiones en el trabajo. Examina tus discusiones en la iglesia. Muchas veces no se trata tanto de defender la verdad, sino muchas veces se trata del orgullo que está en cada uno de nosotros. Y si no eres creyente, si tu vida se caracteriza por luchas y resentimientos, examina tu corazón para ver si estás siendo gobernado por los malos deseos, por las pasiones, que es lo más probable. Y si no eres creyente, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y cargó ahí en la cruz todo el orgullo, todos los celos, todo el resentimiento, toda la amargura de este mundo, tuyo, mío y de todos los que estamos aquí. Y por eso dice la palabra que la ira de Dios cayó sobre él. Y por eso cuando él estaba en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y por eso Cristo murió por ti. Y ahí en la cruz, Él fue crucificado por todas estas cosas. Entonces, ¿por qué en el día de hoy nosotros seguimos en las disputas, en los pleitos, en las contiendas? Las pasiones pecaminosas van a producir en tu vida frustraciones. Por eso muchas veces no vivimos la vida abundante que Cristo nos vino a dar y nos sentimos como que soy cristiano, pero falta algo. Falta entregar tus pasiones, tus egoísmos, tus celos, y falta entregar todo lo que está ahí dentro de nosotros, que no está, no lo busques afuera, está dentro de ti. Entregarle eso a Cristo en tu vida. Y por eso Cristo murió, por eso la ira de Dios cayó sobre él. Si tú no eres cristiano, tienes la oportunidad en esta mañana a depositar también en Cristo tu vida y decirle: Señor, sé mi Señor y sé mi Salvador. Ser el Señor de mi vida, dirige mi vida, dirige también esa parte de mi vida que tal vez hoy no puedo controlar, pero Señor, tú me has dado el poder a través de tu Espíritu para poder controlar lo que está dentro de mí y que no quiero. No, hay cosas que están dentro de nosotros que a veces van al exterior y se ven en nuestro rostro, porque es tan revelador lo que está adentro que a veces se expresa en nuestra cara, en nuestro rostro. Y tú no sabes cuán revelador, y a veces no entendemos cuán revelador es esto lo que está aquí. Y los demás se dan cuenta de tu rostro, pero a veces nosotros no nos damos cuenta, porque esto que está aquí también, el rostro, lo que muestra tu rostro es lo que está aquí dentro de tu interior, en medio de un conflicto, en medio de una discusión, en medio, lo que sale de ti lo que sale está dentro de ti. Las pasiones pecaminosas producen frustración, codiciar y no tener, y dice, matar y arder y envidia, y no podéis descansar, combatir y luchar, porque no tenéis lo que deseáis. Dice la palabra de Dios. Nuestros placeres continúan una campaña, es una continua campaña como militar, nuestros placeres. Y todo es para quedar bien, para complacer nuestros placeres. Muchas veces las contiendas, los pleitos, las luchas que tenemos, las rabias, los celos, son por lo que está dentro de nosotros, la fuente de nuestros placeres.
lo que combate dentro de nosotros está en nuestros miembros, dice Santiago. No provienen de nuestros deseos que luchan dentro de nosotros. Es una pregunta que hace. Y esa pregunta que está haciendo Santiago está queriendo decir, hermanos, es por esto. Es por esto. Es una pregunta, pero está contestando la primera pregunta. La segunda pregunta está contestando la primera pregunta. Y provienen de nuestras pasiones que luchan dentro de nosotros. Y esto es retórico, esta pregunta. Y ¿qué espera esa pregunta? Si yo les digo a ustedes en esta mañana, hermanos, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen tus peleas, tus pleitos? Las peleas con tu hermano, la pelea en tu hogar, la pelea en el lugar de trabajo, porque parece mentira, en algunas ocasiones hemos visto cristianos, personas que dicen que son cristianos y son más conflictivos que aquellos que no lo son en el lugar de trabajo. Y la gente que dice que él dice que es cristiano y la gente que lo está viendo, pero mira el cristiano, mira ese cristiano, que es cristiano y mira, anda discutiendo, anda peleando. Y así puede ser en nuestra casa, así puede ser aún en nuestra iglesia. Y lo que está diciendo Santiago, que esto es con la respuesta que da, él espera un sí. Si yo le digo a ustedes, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y si yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿no es de nuestras pasiones? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Sí? De pronto alguien diga, no es de nuestras pasiones. Es de aquella persona que siempre me saca la piedra. Es de no sé quién y le echamos las culpas a los demás. Y somos expertos en echarle la culpa a los demás. Pero Santiago está esperando un sí. Y aunque es una pregunta, la respuesta no tiene más respuesta. La respuesta es sí. Sí. No es de nuestras pasiones las cuales combaten entre nuestros miembros. ¿Cuál es la respuesta, mi hermano? Sí. ¿Tiene razón Santiago? Dígale a Santiago, sí, Santiago tiene razón. Así que Santiago responde a su propia pregunta antes que se pueda explayarse, ¿qué? Una lista de excusas como muchas veces nosotros las tenemos. Antes que cualquier cosa, Santiago responde a esta pregunta. Tiene razón, responde a su propia pregunta. Nosotros nunca, las peleas no es por esto. Vamos a poner excusas, vamos a racionalizar muchas veces para buscar excusas. Y nosotros, el diagnóstico es que las contiendas externas entre los santos, ese es el diagnóstico. Vamos a sacar un diagnóstico esta mañana, aquí en nuestra iglesia Grande Multitud, y los que nos van a escuchar como cristianos, el diagnóstico es que las contiendas externas entre los santos, como dice Santiago en capítulo 1, a los santos que están dispersos, el diagnóstico es que es un reflejo de una guerra ¿qué? Interna. Es un reflejo de una guerra interna que está en sus corazones, que buscan satisfacer egoístamente sus deseos, que buscan satisfacer egoístamente, perdone que lo diga así, sus bajos deseos carnales. Porque esos son los deseos carnales, como lo dice el capítulo 3. Según la sabiduría del mundo, y el mundo busca satisfacer sus deseos carnales. Así también cuando nosotros peleamos, las peleas en la iglesia, entre hermanos, es porque cada uno busca satisfacer estos deseos egoístas. Y esos deseos egoístas, allá Santiago dice, son diabólicos, son carnales. Santiago simplemente valida lo que su medio hermano Jesús había enseñado.
cuando Jesús enseñó. Pero lo que sale de la boca, del corazón, ¿qué? Sale. O sea, lo que habla la lengua, lo que sale de la boca, del corazón sale. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿Cuál es la fuente de todo esto? Nuestros fuente de los placeres. Literalmente de tus deseos pecaminosos. Literalmente de tus deseos sensuales, no sexuales, sensuales, de los sentidos. Satisfacer los deseos de tu sentido, que está representado en deseos internos, de obtener algo que no posees muchas veces, de obtener algo que no posees, y sin embargo, como no lo posees, lo anhelas grandemente de poseerlo, y ahí vienen las peleas, los pleitos, las contiendas entre nosotros como cristianos. Una vez a mí me invitaron a una reunión con un pastor. Bueno, yo no sabía que iba a ser pastor. Yo estaba trabajando con Itriparn. Es el ministerio que viene de los Estados Unidos, y bueno, lo diría el pastor Bernardo. Y me invitaron a una reunión. El hermano era el director como de las personas que traducen. Y a él le habían dicho que me invitara a mí, y me invitó con el pastor, que era el organizador de las campañas evangelísticas, de conseguir las iglesias, de todas estas cosas, aquí en un centro comercial de acá de la ciudad. Y cuando llegamos ahí, el pastor, yo vi que le cambió el semblante cuando me vio. No sé por qué, pero lo primero que le dijo al hermano, yo vine a esta reunión y vine a tener una reunión con usted. Yo creo que fui con Rosana ese día, con usted, y no con el hermano, y no con el pastor. En él yo siempre noté que había como un celo y una manera él pensaba como que le iba a quitar el lugar que él tenía, y siempre sentí una resistencia con ese pastor, porque había como un celo. Entonces, hermanos, los pensamientos, tenga en cuenta que el egoísmo, el celo, siempre va a destruir la paz. Esa paz que Santiago habla, que viene de la sabiduría de Dios, que trae paz. Piense en cómo este principio impacta tanto también a los matrimonios en el día de hoy. Los celos, las contiendas, las peleas. En el día de hoy, muchos matrimonios cristianos están siendo impactados por todo esto. ¿Por qué? Por los deseos, los placeres, por querer satisfacer y querer conseguir lo que nosotros queremos conseguir. Y solo hay una solución: eliminar el pecado antes de que destruya su matrimonio. Eliminar el pecado. En Romanos 8:13 el hermano Pablo dice: si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y también, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne en la iglesia, va a ser una iglesia llena de la bendición del Señor. Amén. Si por el Espíritu hacemos morir, el Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne en nuestro matrimonio, también nuestros matrimonios van a ser matrimonios llenos de vida y del Señor. Y de nuevo, Pablo nos da el único antídoto efectivo contra nuestra continua tendencia al egoísmo, contra lo que está dentro de nosotros. Y Pablo dice: presenten al Señor, hagan morir las obras de la carne. Amados, seamos honestos, necesitamos que el Espíritu nos dé el deseo de querer andar
y le dice, anden en el Señor. No anden en los deseos de la carne, sino anden en ¿qué? En el Espíritu. Y esta mañana cuando se me quedó esto, le preguntaba yo a la hermana Lutari, que estaba con la hermana, ¿cómo está? Andando en el Espíritu, le preguntaba a la hermana Lutari. Ella se echó a reír. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a ayudar a vivir y nos va a dar el deseo de andar por Él cuando nosotros andamos en el Espíritu y no en la sola de la carne. No vamos a cumplir los deseos de la carne, porque la carne desea lo contrario a lo que desea el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que está en nosotros, hermano, también está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado el poder, nosotros tenemos ese poder espiritual para vivir en el Espíritu y no vivir en los deseos de la carne. En combatir contra esos deseos que están en nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende a aflorar, pero si nosotros estamos y andamos en el Espíritu, no en los deseos de la carne, ese mismo Espíritu nos va a ayudar a cumplir los deseos del Espíritu y no los deseos de la carne. Porque la carne desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo contrario. El Espíritu Santo que está en ti desea lo contrario a lo que desea la carne. Porque estos se oponen entre sí. Los deseos del Espíritu y la carne para que no hagan y para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer o lo que nuestra carne quiere hacer, sino que hagamos lo que Dios nos dice. ¿Cómo puedes saber si estás en la carne o en el Espíritu? ¿Eres consciente de un espíritu con E minúscula, de un espíritu secreto de orgullo? ¿Eres consciente de eso? Que en ti hay orgullo, y hay orgullo debido a tus dones, hay orgullo debido a tus habilidades, hay naturales, hay amor por la alabanza humana. ¿Te gusta que te estén alabando, que te estén siempre diciendo, muy bien todo lo que haces? Hay amor por esa alabanza humana. Hay una secreta afición por ser notado. Hay amor por la supremacía susceptible y sensible, una disposición a resistirte a tomar represalias. Siempre toman represalias cuando te reprenden o cuando te contradicen. Hay terquedad en tu vida. Eres terco, eres indomable, hay expresiones ásperas, sarcásticas, un espíritu discutidor, o por decirlo espíritu, pues, andas discutiendo y hablador, una disposición inflexible y testadura, una disposición a criticar y a señalar defectos, un espíritu irritable, una sensación desagradable ante la gran prosperidad y ante el éxito de los demás. Te da como una sensación desagradable. Hay una disposición a hablar de los defectos y fallas en lugar de los dones y las virtudes de quienes son talentosos y más apreciados que tú. Una tendencia a la exageración. Todos estos son deseos apasionados, terrenales, egoístas, carnales. Y cuando le das la espalda a todas estas cosas, le vas a poder dar el control al Señor. Pero cuando no le das la espalda a estas cosas, estás tomando tú el control y no es Dios el que está tomando el control. Y eres tú el que estás yendo en contra de la agenda y el plan de Dios para hacerte cada día más semejante a Cristo. Entonces, mis hermanos, voy a darles una ilustración
de un pastor un padre de familia que escuchó a su hija, estaba su hija con sus amiguitos discutiendo en su casa. Llegaron sus amigos a su casa y ese padre escuchó un alboroto en el patio. Y el padre miró hacia afuera a ver a su hija que estaba con sus amigos, con varios compañeros de juego. Y ellos estaban discutiendo de una manera acalorada, tremenda. Y cuando el padre se da cuenta, va donde su hija y la reprende. Y cuando reprende a su hija, la hija le respondió: papá, es que estamos jugando a la iglesia. Es que estamos jugando a la iglesia. En realidad, no es tan difícil de creer si pensamos en todos los conflictos que en el día de hoy están en la iglesia del Señor. Y había un pastor que una vez tuvo un problema en su infancia con una persona en su niñez, una batalla, y él estaba en una batalla entre la carne y el pastor cuenta la historia que estaba almorzando, estaba disfrutando una conversación agradable con su familia, y en estos momentos entra el hombre que en el pasado le había lastimado de una manera profunda y le había hecho mucho daño. Y apenas que él ve a este hombre, le cambió su semblante. Podía sentir su sangre que estaba ardiendo dentro de él por todo el daño que este hombre le había hecho. Y él comenzó a comer, ya no disfrutando su comida como la estaba disfrutando antes, ya no disfrutando el momento. Y de repente escuchó que los niños de aquel hombre y de aquella familia le estaban pidiendo comida a este hombre que le había hecho mucho daño, y ellos no tenían dinero para comprar la comida que habían pedido, sus 3 hijos, y esta pareja estaba avergonzada. Sentían pena porque los 3 hijos estaban pidiendo y pidiendo y pidiendo lo que él no le podía comprar. Él le podía comprar otra cosa. Pero el primer pensamiento de ese pastor fue: alabado sea el Señor. Está pagando todo lo que me hizo. Está con su familia. Qué bueno que pude ver este tiempo, esto que está pasando con él. Y más adelante el Señor lo redarguyó y comenzó a sentir vergüenza. Y comenzó el Señor a decirle lo que había estudiado, lo que había en el devocional en la mañana. Porque a veces el Señor nos habla en la oración, en el devocional, muy de mañana, y nosotros no atendemos a la voz de Dios y no nos acordamos de lo que en la mañana escuchamos del Señor, y en la tarde, en la noche o más adelante comenzamos a hacer lo contrario a lo que Dios. Y el Señor le habló, y este pastor había leído: no paguen mal a nadie por mal. Procuren hacer lo correcto a los ojos de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. No se venguen, mis amigos. Den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo para beber. Eso está en Romanos capítulo 12. Ese había sido el devocional en la mañana, pero fíjense en el momento cuando ve a ese hombre que le había hecho mucho daño, cuál fue la reacción de él. Pero Dios le estaba diciendo que era la oportunidad de ser librado del dolor y de superar la herida. Y yo creo que Dios nos da todos los días oportunidades a nosotros para superar las heridas que tenemos, aquellas heridas de personas que nos han hecho daño o cualquier cosa que sucede en nuestra vida, esas heridas amargas
Entonces él tenía, como tenemos nosotros todos los días, la opción de obedecer o de rodearnos de amargura. Entonces, ¿cuál es la decisión que nosotros tomamos cuando se nos va a presentar un conflicto con un hermano en la casa? ¿Cuál es el pensamiento que viene a nuestra vida de venganza? ¿O viene la palabra de Dios que la escuchamos todos los días, la leemos todos los días, viene a nuestra mente como hijos e hijas de Dios que somos? ¿Cuál es nuestra reacción? Y dice un poco a regañadientes, vino y tomó un poco de dinero, sacó la plata y dio a aquel hombre y aquel enemigo y le dijo, almuerza por mí. Y todo, cuando le dijo esto, este hombre lo abrazó y le dijo, gracias y perdóname por lo que te hice en el pasado. Entonces, hermanos, vamos a terminar. Y dice, esto cuando nosotros actuamos de una manera y dejamos que los deseos que están dentro de nosotros sean los que nos dominen, eso va a repercutir en nuestras oraciones. Y este es el segundo punto, que codiciáis y no tenéis porque eso cometéis, por eso sois homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso lucháis y reñís, no tenéis porque no pedís, pedís oración. Pedís, no recibir, porque piden mal para gastar en nuestros deleites. En el capítulo 1 nos habla de esta palabra deleites. En el capítulo 3 vuelve a hablar nuevamente de esta palabra, el deleite. Deleite. Son deseos que hay en nuestra vida, deseos egoístas, envidias, codiciáis, deseáis, ambiciones, generalmente lo que otros tienen, siempre ambiciamos en algunas ocasiones lo que otras personas tienen, y por eso lo que escribe la práctica continua, es una práctica continua, deseáis. Y a veces le llamo la culpa al diablo. El diablo me obligó a hacerlo. Pero no es el diablo, es nuestra carne caída. Deseáis, codiciáis, no significa básicamente sus deseos pecaminosos, deseos egoístas que quedan insatisfechos, deseos insatisfechos en el capítulo 3. Pedir, recibir, codiciáis, tenéis, matar, ardéis, envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, son deseos que no son satisfechos en nosotros, y muchas veces las contiendas en nuestra casa, en la iglesia, son por esos deseos no satisfechos, deseos frustrados que hay en la vida de una persona, que hay en la vida de muchos creyentes. Y eso parece estar sucediendo con la iglesia, y estaba sucediendo con la iglesia en el tiempo que Santiago le escribió. Seamos sinceros, los creyentes a menudo están en guerra entre sí porque están en guerra con ellos mismos. A menudo estamos en guerra con nosotros mismos. John MacArthur dice, quienes no pertenecen a Dios ni tienen parte de Él, hacen o no piden, dice. No estoy seguro de cómo llega a esta interpretación, de cómo llegar a esta, y no estoy de acuerdo con ella cuando dice que quienes no pertenecen a Dios ni tienen parte en Él, hacen o no piden. Y dice el pastor MacArthur que no está seguro con esta interpretación. La mayoría de las contiendas, la mayoría de los pleitos, la mayoría de las cosas, aquellas personas que no son creyentes, sencillamente las afloran porque no tienen a Cristo. Pero nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas. Nosotros podemos vencer. Nosotros podemos poner la mirada en Dios. Nosotros no podemos permitir que la lujuria, el deseo y todas estas cosas en nuestras vidas opaquen
nuestra relación, nuestras oraciones. Y muchas veces no oramos porque dentro de nosotros están los deseos pecaminosos en nuestras vidas, esos deseos, la codicia, la envidia y todas estas cosas que combaten dentro de nosotros. Y por eso aplaca nuestra vida de oración. La codicia, la lujuria, es una pudredumbre o algo que pudre los huesos. Y la lujuria denota algo, anhelos de la naturaleza humana caída, perseguidos en aras del yo, de yo primero, yo segundo y yo tercero, y de una independencia autosuficiente de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla acerca de esas pasiones, y esto no es nuevo para los creyentes. Cuando no obtienes lo que quieres, reaccionas con enojos, criticas o hay resentimiento en tu vida. Reconoce que eso es un fruto de un deseo desordenado y frustrado. Y para los no creyentes, como ahorita les dije, el Señor Jesús murió en la cruz por tu vida. Sobre Él cayó toda la ira de Dios. Murió, resucitó, y ahora tú puedes en esta mañana declarar a Jesús como tu Señor y Salvador. El resentimiento que te consume o el resentimiento que te mortifica es evidencia que tu corazón necesita ser transformado, y solamente ese corazón puede ser transformado por el poder de Dios a través de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Nuestra condición caída, somos esclavos de la envidia, somos esclavos del odio, pero Cristo vino a darnos libertad, y por eso dice la palabra: la verdad nos hará libre del dominio de los deseos. Y Cristo clavó en la cruz, óyeme bien, y cargó con nuestro odio, con nuestros egoísmos, con todo, para reconciliarte con Dios, para que tú vengas a Dios como nosotros hemos venido a Dios. Porque, hermanos, en esta mañana quiero que apliquemos como creyentes estas cosas. ¿Cuántas de tus oraciones están centradas en caprichos? ¿Cuántas de tus oraciones están centradas no en la gloria de Dios, sino en ti? Entonces, ora en beneficio del reino de Dios, ora en beneficio de la voluntad y la gloria de Dios, y permite que lo que te está dominando no impida una vida efectiva de oración. Pedid y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en tus propios deleites. Santiago nos revela una verdad que es incómoda para nosotros, y a veces en la iglesia queremos escuchar cosas hermosas, y estas son cosas hermosas. Hemos venido al médico y venimos al médico para que el médico nos dictamine cuál es, y espero que Dios en esta mañana te haya revelado cuál es el problema de tus peleas, de tus pleitos, de tus contiendas en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Los conflictos que sufrimos no provienen principalmente de los demás. Los conflictos que sufrimos provienen de nosotros mismos. Nuestros deseos desordenados producen guerras, producen discordias, producen contiendas, producen envidias y aún producen oraciones egoístas. Señor, dame, acuérdense, la ovejita. Señor, bendíceme, así, Señor, prospérame. Señor, cúrame. Pero también nos apunta, hermano, al Evangelio.
a Cristo. Dios nos da un nuevo corazón y unos nuevos deseos. ¿Cuántos creen eso? Mi oración en esta mañana es para que tú puedas venir a Cristo si no eres cristiano. Y de seguro Dios te va a dar un nuevo corazón y unos nuevos deseos. El Espíritu Santo cambia nuestras oraciones y nuestros efectos y nuestras relaciones, porque es un problema de relación. Y voy a terminar con esto. Es un problema de relación vertical y es un problema de relación horizontal. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, su relación con Dios se quebrantó. Su relación con los demás se quebrantó. Le echó las culpas a Dios. La mujer que tú me diste. Su relación con los demás le echó la culpa ¿a quién? A la esposa. Aún la relación de él con la naturaleza. Ya dice la palabra de Dios que ya la tierra no daba los frutos que daba. Y Dios maldijo ¿qué? La tierra y dice ahora vas la tierra va a producir cardos, espinas y vas a tener que trabajar y vas a tener que sudar. Entonces, hermanos, se quebrantó también la relación con ellos mismos, así comenzaron a sentir miedo, comenzaron a sentir vergüenza, comenzaron a sentir todas estas cosas, pero eso es un producto de nuestras relaciones. Si tu relación con los demás no está bien, tú no puedes decir que tu relación con Dios está bien. ¿Cómo vas a decir que tu relación con Dios no está bien cuando tú no lo ves? Si tu relación con los demás no está bien cuando los estás viendo todos los días, parafraseando el texto que siempre escogemos para esto. Entonces, es una cuestión de relaciones, relación con Dios, relación con los demás. Y eso es lo que hacen nuestros deseos que hay en nuestro. La pregunta es, ¿seguirás alimentando deseos egoístas que producen conflictos? Te pregunto en esta mañana, ¿seguirás alimentando esos deseos egoístas, hermanos, que están en ti, que producen conflictos? ¿O vas a venir a Cristo para que Él alinee tu corazón con la voluntad del Padre? Entonces, el antídoto de la guerra interior no está en cambiar las circunstancias, porque también a veces pensamos que son las circunstancias. A veces pensamos que vamos a mudarnos de casa porque es que esta casa se siente, hermano, no es la casa. ¿Quién es? Somos nosotros. Vamos a irnos para otro país. Hermano, no es el país. Acuérdense de eso. Entonces, el antídoto de la guerra interior no está en cambiar las circunstancias, sino en que en esta mañana seas honesto contigo mismo y le puedas recibir a Cristo si no lo tienes en tu corazón, y Él va a traer un nuevo corazón, va a convertir tu corazón. Pero si eres un cristiano, permitir que la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está en ti, sea el que domine tus deseos y no seas tú tomando el control de tu vida. Déjale el control al Señor, tus pensamientos. Amén. Voy a terminar con siempre el texto que me gusta, uno de los textos que más me gusta. Y lo decía el salmista David, rey David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová y esa buscaré, dice el texto más adelante, que esté yo en la casa de Jehová, en la presencia de Jehová, para recrearme en su hermosura y para, dice, inquirir, quiere recrearme y para estar siempre en su presencia. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie un momento. Disculpe que los incomode. Yo sé que están ahí bien comoditos. Entonces pensemos en esto. Y el próximo domingo vamos a seguir este tema en Santiago capítulo 4, versículo del 3 al 7. ¿Del 3 al qué? En adelante. Padre,
Señor, gracias, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Señor, cada uno de nosotros que estamos en este lugar, tenemos luchas, tenemos cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Solamente por tu poder, solamente por tu presencia y tu palabra puede hacer viva nuestra fe y puede apartarnos de toda contienda egoísta que hay en nuestras vidas. Gracias por hablarnos a través de esta carta de Santiago. Te pido, Señor, que nos ayudes al salir de este lugar, porque aquí, Señor, en este lugar, pues, escuchamos tu palabra, pero allá cuando salgamos, cuando estemos en la casa y se nos presenten esos conflictos, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos aún en situaciones como hermanos, situaciones difíciles como hermanos, que se van a presentar desacuerdos en nuestra casa, en todos los ámbitos, pero Dios, ayúdanos para que, Señor, no demos rienda suelta a los deseos de la carne, a nuestros placeres, a nuestros propios cuestiones egoístas, Señor, que pueden estar en nuestras vidas. Ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu a vencer, a salir victoriosos de todas estas situaciones, Señor, que se nos presentan. Por eso Cristo murió en la cruz y clavó en la cruz, Señor, todo el egoísmo. Esto también fue, porque dice tu palabra, por sus llagas todos fuimos curados. Nos ha curado del pecado, del egoísmo, de la envidia, de la lujuria, de buscar nuestros propios placeres egoístas que combaten. Pero ayúdanos con el poder de tu Espíritu y con tu palabra que traes a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a salir victoriosos, Señor, de cada uno de los conflictos que se nos puedan presentar, a ser sabios. Danos esa sabiduría que viene del cielo, Señor, para que podamos vencer esta sabiduría humana, Señor, sabiduría del mundo que nos bombardea cada día, bendito Rey de los cielos, para que nosotros nos apartemos de ti. Te pido que nos lleves con bien, Señor. Aquí hay personas que tal vez tienen problemas, conflictos internos, situaciones adversas, Señor, en su vida. Te pido que tú obres con poder y te glorifiques. Hay conflictos en el matrimonio, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que nos des sabiduría, que nos ayudes, Señor, en cada una de las áreas de nuestra relación matrimonial, en la relación con los hijos, en la relación con el padre, en la relación con la madre, en la relación unos con otros, bendito Dios. Ayúdanos a reflejar a Cristo en cada situación que se nos pueda presentar. Ayúdanos a tomar las buenas decisiones que vienen de la sabiduría que tú nos das a través de tu palabra, Señor, para poder salir victoriosos. Te lo pedimos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te pido sanidad para aquellos que están enfermos en este lugar. Aquellos que vienen con quebrantos de salud, cualquiera que sea el quebranto de salud, sabemos que tú obras con poder en nuestras vidas, Señor. Hazlo una vez más como lo has hecho y haz milagros en medio de nosotros, también en las emociones. Padre, ayúdanos a controlar las emociones pecaminosas que pueden haber en nuestra mente, en nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos salir adelante. Y ayúdanos, Señor, en la tristeza, en la aflicción, en cualquier situación por la que estemos pasando. Ayúdanos en la economía, que es un área que trae conflicto en nuestras casas, en los lugares donde, en la iglesia muchas veces, en la casa, en el trabajo. Señor, bendice la economía de cada uno de mis hermanos, bendice las finanzas y ayúdanos, Señor, en esta semana a
tener oraciones personales contigo, Señor, oraciones eficaces, oraciones que no busquen nuestros propios deseos, placeres, sino que busquen tu gloria, bendito Dios. Ayuda a mis hermanos para que en esta semana nos podamos unir en oraciones, en ese tiempo que tenemos de oración en las mañanas, solo por tu gracia. Señor, que seamos conscientes de lo que tú haces en medio cuando tu pueblo ora, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de oración, solo por tu gracia, porque a través de ellos has mostrado tu poder, tu gloria, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, bendice la vida de cada persona, de cada niño, de cada joven, de cada adulto, de cada hombre, mujer que está en este lugar. Padre, mira los planes, mira los proyectos que tenemos y que todo esté conforme y vaya alineado a tu voluntad y no, Señor, a la nuestra, Señor, sino que tomemos nuestra voluntad y la sometamos a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.